Una mirada importante a la tradición, palabra aborrecida por las sectas protestantes. Algunos amigos sectarios solo utilizan el término tradición como algo que debe ser recriminado, como algo negativo. Por ejemplo, cuando leen algunas partes que solo les conviene repetir una y otra vez, por ejemplo. La ley del Corban y la tradición de los ancianos están relacionadas en el sentido de que ambas se refieren a prácticas religiosas y legales en el contexto judío. La ley del Corban, en el Evangelio según San Marcos, Marcos 7, 9-13, Jesús critica a los fariseos y escribas por su enfoque en las tradiciones humanas en lugar de obedecer los mandamientos de Dios. Uno de los ejemplos que menciona es la ley del Corban. La ley del Corban permitía a una persona dedicar sus bienes a Dios, declarándolos como ofrenda sagrada. Una vez que alguien hacía esta declaración, no podía usar esos bienes para ayudar a sus padres u otros necesitados. En esencia, la ley del Corban anulaba el mandamiento de honrar a los padres, cf. Éxodo 20:12. De esta manera Jesús reprende a los líderes religiosos por priorizar esta tradición sobre la compasión y la justicia. La tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos se refiere a las normas y prácticas adicionales que se desarrollaron en la comunidad judía durante siglos. Estas tradiciones no estaban necesariamente basadas en la Biblia, sino que se transmitían oralmente y se consideraban igualmente importantes. Los fariseos y escribas seguían estas tradiciones con rigor, a menudo añadiendo reglas y regulaciones a las leyes originales. Sin embargo, Jesús criticó su enfoque excesivo en estas tradiciones humanas en lugar de la verdadera intención de la ley de Dios. En esta cuestión Jesús enfatizó la importancia de la justicia, la misericordia y la obediencia a los mandamientos divinos por encima de esas tradiciones humanas. La tradición de los ancianos no tiene nada que ver con la tradición viva de la Iglesia. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:15, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a mantenerse firmes y conservar las tradiciones que han aprendido, ya sea de viva voz o por carta. Estas tradiciones no se refieren a las costumbres culturales o a las tradiciones humanas, sino a las enseñanzas y prácticas transmitidas por los apóstoles y la Iglesia primitiva. Aquí hay algunos ejemplos. Están, por ejemplo, las tradiciones apostólicas. Las tradiciones apostólicas son las enseñanzas y prácticas transmitidas por los apóstoles de Jesús. Incluyen la predicación oral, las cartas y los evangelios escritos. Estas tradiciones abarcan la doctrina central del cristianismo, como la Trinidad, la encarnación de Cristo, la salvación por gracia y la resurrección. La Iglesia primitiva se basó en estas tradiciones para enseñar y guiar a los creyentes antes de que se completara la Biblia cristiana. Segundo, la predicación antes de la Biblia. Antes de que se escribiera la Biblia cristiana, la Iglesia se basaba en la predicación oral de los apóstoles y otros líderes. Los creyentes aprendían sobre Jesús, su vida, muerte y resurrección a través de la enseñanza oral y las cartas apostólicas. La Biblia se formó gradualmente a medida que se recopilaban y reconocían los escritos inspirados, pero la predicación oral fue fundamental en la transmisión inicial del Evangelio. Es así como la tradición viva de la Iglesia se refiere a las enseñanzas apostólicas que se mantienen y transmiten a lo largo de la historia, incluso antes de que existiera la Biblia cristiana tal como la conocemos hoy. Es un recordatorio de la continuidad de la fe y la autoridad de la Iglesia en la interpretación y aplicación de la palabra de Dios. Mencionemos otro ejemplo. San Lucas, aunque no fue uno de los discípulos directos de Jesús, es un buen ejemplo de la tradición viva de la Iglesia por varias razones. La primera es por ser un escritor de los 4 evangelios. San Lucas compuso el tercer evangelio, que proporciona una biografía extensa y completa de nuestro Señor Jesucristo. Su evangelio muestra cómo Jesús cumplió la salvación prometida a Israel y la extendió a los gentiles. Segundo escritor de los Hechos de los Apóstoles. Además del evangelio, San Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles, que un relato histórico preciso de los primeros años del cristianismo. Los hechos narran las labores apostólicas, especialmente las de Pedro y Pablo, y muestran cómo la Iglesia se expandió. Él es testigo de la tradición oral, aunque no fue discípulo directo de Jesús, San Lucas estuvo en contacto con otros apóstoles y testigos oculares. Su trabajo como escritor y su participación en la comunidad cristiana lo conectan con la tradición oral transmitida desde los primeros tiempos. Es así como Lucas contribuyó significativamente a la tradición viva de la Iglesia a través de sus escritos, su testimonio y su compromiso con la fe cristiana.